Bien, entonces les decía, lo primero que vamos a ver es la división del trabajo y la especialización de la tarea. Bueno, podríamos haber hecho un descanso, ¿no? En este pase pero no sé cómo están, si quieren que hagamos un pequeño descanso o seguimos. No tenemos mucho. Bueno, tenemos una unos media hora creo que podemos estar terminando la presentación del día de hoy. Si no están dormidos, si no se aburrieron, seguimos adelante. Les decía que esto lo habíamos visto en los principios básicos de la organización, ¿no? De dividir una actividad compleja, que es llevar adelante la producción de un determinado bien, toda la complejidad que significa producir ese bien o brindar ese servicio, en unidades de trabajo más pequeñas, ¿no? Llamadas tareas, ¿no? Precisamente tareas y actividades. ¿Cuáles son las tareas y actividades que habría que hacer? Entonces, decíamos que como resultado de esa división de trabajo aparecía la especialización, pero aparecen dos tipos de especializaciones, dependiendo si estamos pensando en cómo ese es el proceso de transformación de transformación de materiales o partes y piezas en el producto final, o si estamos pensando en actividades desde el punto de vista de la administración del mismo, del nivel jerárquico o de la de toma de decisiones. Entonces, la especialización horizontal tiene que ver primero con ese sentido de cómo avanza los agregados de valor en los procesos productivos de transformación, de tener un material primero, incorporarle otros materiales, hacerle procesos de transformación, etcétera, etcétera, para llegar finalmente al producto final. Entonces, esa especialización horizontal tiene que ver con ese sentido, ¿no? Es la división de un proceso de trabajo en actividades y tareas que se realizan en un mismo nivel operativo de la organización. Puede ser un proceso administrativo, puede ser un proceso de transformación de producción. Por ejemplo, si estoy fabricando, no sé, algo que tenga que ver con la metalmecánica, un auto, por ejemplo, estará una primera etapa donde se producen las partes de chapa del auto, después esas partes de chapa se van uniendo para tener toda la carrocería, a esa carrocería se le van poniendo las distintas partes, se le pone el motor, se le ponen las ruedas, el sistema de suspensión, el sistema de transmisión, etcétera, etcétera, hasta tener el auto finalmente terminado. Eso es con respecto a la especialización horizontal. Y respecto a la especialización vertical, lo que hace es separar quién hace el trabajo, quién desempeña la actividad del trabajo, ¿no? De la administración del mismo. Entonces, yendo desde el nivel operativo, hay alguien que hace la actividad, pero hay uno, un jefe, un gerente, que engloba a un grupo de personas que tiene la responsabilidad de administrar esa actividad de ese grupo de personas. Después habrá un gerente de producción, por ejemplo, que engloba a todos los jefes de área de producción, y ese gerente de producción reportará, por ejemplo, al presidente de la compañía. Entonces, esa especialización vertical tiene que ver con ese nivel jerárquico de la toma de decisiones. Separo quién planifica de quién ejecuta esa tarea, ¿no? Hay uno que planifica y organiza y otro que ejecuta esa tarea. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta por ahí? ¿O quiere decir algo? Bien. Y lo que dice acá, la teoría por lo menos, es que las tareas se van a diferenciar verticalmente en la creencia que se necesita una perspectiva distinta, más amplia, para administrar, para supervisar cómo debe hacerse el trabajo, las cuales serán coordinadas a través de la supervisión directa o la estandarización, que todavía no vimos. Ahora vamos a ver qué es esa supervisión directa y esa estandarización. Es decir, esta división vertical aparece porque tengo muchas tareas separadas, cada grupo o cada
cada persona hace una pequeña parte de todo el proceso productivo, pero necesito a alguien con una visión más global, más general, que pueda controlar a todo ese grupo de personas para para poder ver, para poder administrar y para poder controlar que ese trabajo se haga de la manera más eficiente y más eficaz. Digo la creencia porque no siempre es necesario hacer eso y depende de lo que quieran hacer en la organización. Hace falta esta separación entre especialización, entre quien planifica y quien realiza la actividad. Pero por lo general esto es muy común en cualquier empresa, fábrica, industria que realiza un proceso productivo donde se fabrican productos de manera masiva, en lotes de producción, en producción estándar. Estándar quiere decir el mismo producto, mucho de lo mismo, ¿no? En lotes de producción, en donde cada etapa se va llevando adelante, entonces voy agrupando las distintas partes para que una persona con una visión más global pueda controlar ese proceso y a su vez voy subiendo después en la pirámide gerencial. Eso es con respecto a la primera decisión de esta división del trabajo y de la especialización de la tarea. Pero después tengo que coordinar, tengo que buscar mecanismos de coordinación una vez que tengo separadas todas las tareas y las actividades y hay esa especialización tanto horizontal como vertical, tengo que buscar algún mecanismo de coordinación para que esas tareas se lleven adelante de manera eficaz y eficientemente, ¿no? Bueno, es lo que estoy diciendo, lo que dice acá, la división de tareas y la especialización conlleva la necesidad de coordinar y de supervisión de las tareas. Y hay tres modos de coordinar que se complementan a veces unos con otros, no es que se utilice uno y no otro, hay un poquito de cada uno, y esos modos, esos mecanismos de coordinación de tareas son ajuste mutuo, supervisión directa y tres formas de estandarización, que vamos a ver qué es. La estandarización del proceso de trabajo, la estandarización de producto o de producción o de resultados, y tercero, la estandarización de destrezas o de conocimientos. Pero vamos por partes. Vamos con un mecanismo que es el ajuste mutuo. Fíjense acá aparece una pequeña parte del organigrama, aparece un gerente, aparece un analista que está en la tecnoestructura, digamos, por eso aparece así en el costado. Ya vamos a ver un poco más cómo es esto del organigrama, cómo aparece, pero creo que se entiende allí que hay un gerente que tiene la capacidad de mando y dos operarios que tienen o personal que tienen que realizar alguna tarea. Cuando decimos que la coordinación de lo que tienen que hacer estos dos operarios, esa coordinación se hace por ajuste mutuo, significa que van a lograr la coordinación por el simple proceso de comunicación informal entre quienes realizan la tarea. Acá no interviene ni el gerente ni interviene el analista. Se les deja a estos dos que coordinen sus tareas, de que se distribuyan las tareas y que entre el simple comunicación entre ellos, eso se llama comunicación informal, entre personas que están en el mismo nivel. La comunicación formal sería de gerente hacia los operarios. Y por el simple proceso de comunicación entre ellos se logra la coordinación. ¿Dónde se usa esto? Y bueno, en organizaciones que recién comienzan, donde no está muy claro todavía lo que hay que hacer o cómo distribuir las tareas y las responsabilidades, o porque la cuestión a llevar adelante es muy sencilla, muy simple, entonces no hace falta que alguien superior esté indicando las tareas que tienen que hacer. Y fíjese que se utilizan los dos extremos, cuando las tareas son muy simples, muy sencillas, o al revés, cuando las tareas son muy complejas y que necesito un profesional para realizar la tarea.
por ejemplo, en un, no sé, en un quirófano estará el médico que se encarga, o el profesional que se encarga de operar, de hacer la tarea de operar, y es quien se encarga de la anestesia. Entonces, está el anestesista y el cirujano, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, dos tareas realizadas por profesionales. Cada profesional sabe exactamente lo que tiene que hacer y sabe, de alguna manera, la responsabilidad del otro profesional. Entonces, coordinan esa actividad de llevar adelante la operación de algún paciente sin tener que esperar órdenes de nadie, ¿no? Ni del gerente, ni de un médico superior, ni de nadie. Cada uno sabe la tarea que tiene que hacer y simplemente con alguna comunicación informal entre ellos es como van coordinando esa tarea compleja que tienen que realizar. Entonces, este ajuste mutuo se realiza cuando las tareas son muy simples, muy sencillas, o cuando son muy complejas. ¿En dónde se dan estos? ¿En qué parte de la organización? Bueno, por lo general aparece en áreas como cumbre estratégica, en tecnoestructura o en áreas de investigación. La segunda es el otro extremo al ajuste mutuo, que es supervisión directa. Acá sí interviene fuertemente el gerente, o el gerente, o el supervisor, o el responsable del área, indicándole a cada operario de manera formal, con una comunicación formal, qué es lo que se espera de cada uno de ellos, y diciéndole cómo va distribuyendo las tareas y dándole las órdenes exactamente de lo que espera que cada uno haga. Entonces, acá el superior es quien toma la responsabilidad por el trabajo de los operarios y les da las instrucciones y va supervisando el trabajo. Acá es cuando se ve claramente una especialización vertical. Hay una separación entre quien realiza la tarea de quien define y establece qué es lo que se tiene que hacer. Que el gerente o el jefe del área establece lo que tiene que hacer y estos simplemente ejecutan esas órdenes. Entonces acá hay una especialización vertical de actividad. Uno planifica y los otros ejecutan. En el caso anterior no había esa distinción, esa separación, esa especialización vertical, porque los mismos operarios eran los que planificaban, decidían y ejecutaban las tareas. Pero acá sí hay una división, una especialización vertical. La especialización horizontal está acá, ¿no? En operario 1 y operario 2. El operario 1 hace una primera parte, a lo mejor una preparación, y el operario 2 ejecuta otra segunda parte, y así sucesivamente. Operario, acá no dice operario 1, operario 2, pero los operarios, esta división en este sentido es una división o una especialización horizontal, y en el sentido vertical es entre gerente y operario 1 y operario 2. Y por último aparecen otras formas de coordinar que tiene que ver con las estandarizaciones. Y acá sí aparece la actividad del analista. Los analistas son los que están en el área de tecnoestructura, que son los que, como yo les decía antes, el área de tecnoestructura establecen las metodologías para hacer cada una de las tareas, establecen las calidades o los resultados de esas tareas, que establece qué producto, cómo tiene que ser el producto terminado, qué características tiene que tener el producto terminado, y también establecen los niveles de destrezas y de conocimientos que tienen que tener cada uno para llevar adelante esas actividades. Entonces, leo lo que dice acá, que es lo que le estoy repitiendo, ¿no? La estandarización es realizada por los analistas previamente, es decir, se hace, por decirlo de alguna manera, en una planificación previa, en el tablero, ¿no? En algún escritorio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Alguien que se dedica a eso, que conoce cómo se tienen que hacer las cosas, es el que
dice, bueno, la estandarización del procedimiento tal o cual se hace con estas, de esta manera, de esta forma, de estas tareas. Cómo se tiene que poner la pieza dentro de la máquina, a qué velocidad tiene que funcionar la máquina, dónde se dispone la pieza posteriormente, etcétera, etcétera. Todas esas actividades previamente estandarizadas y establecidas por analistas. Y puede estandarizar tres cosas. Primero, los procesos de trabajo van a ser estandarizados cuando los contenidos del mismo se están especificados o programados. Y es como, es muy similar a hacer no sé si alguien sabe programar una computadora, pero es más o menos lo mismo que programar para una máquina. En lugar de estoy programando un sistema informático, digo, estoy programando las tareas que tiene que hacer una persona. Qué pasos tiene que dar esa persona para realizar su proceso, su actividad completa. Entonces, se van escribiendo las líneas de cada tareita, con cómo es la actividad que tiene que hacer cada operario. Eso lo hace una persona que sabe cómo estandarizar un proceso de trabajo determinado, y cada actividad en la industria, imagínense, depende de lo que haga la industria, tendrá que conocer cómo es ese procedimiento para hacer cada cosa. La segunda estandarización es de producciones, ¿no? Las producciones van a ser estandarizadas cuando está especificado el resultado del trabajo. Por ejemplo, las dimensiones que tiene que tener, o qué desempeño tiene que tener, o cómo quiero que sea el resultado de esa actividad. Y la tercera estandarización es de destreza, qué nivel de destreza, de conocimientos están estandarizados cuando está especificado el tipo de capacitación requerida para hacer la tarea. Esto tiene que ver cuando las actividades que tengo que realizar las tiene que hacer un profesional. Lo que ocurre acá en estos tres niveles de estandarización tienen que ver que cuando las tareas son rutinarias, repetitivas, son simples de realizar y de entender, y están muy especializadas horizontalmente, puedo estandarizar el contenido, puedo estandarizar cada una de esas partes, de esas tareas. Y entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de lograr repetitividad, de que cada persona que venga a hacer esa actividad tenga siempre el mismo resultado, siga un manual de procedimientos. Es para que se entienda correctamente qué es la estandarización de procesos de trabajo, es seguir una receta. No sé si alguna vez ustedes quisieron hacer algo, no sé, un postre o una comida, y siguen una receta o un trago, no sé, lo que les guste. Seguir la receta del cocinero, de alguien que la escribió, y entonces cómo hacer tal preparación. Tengo que mezclar esto con esto, las cantidades que tengo que poner, cómo tengo que mezclarla, cómo tengo que batirlo, si tengo que hacer una comida, o cómo tengo que cocinarla, etcétera, etcétera. Establezco esa receta. En definitiva, la estandarización del proceso de trabajo es una receta de cómo se tiene que hacer esa actividad. En cambio, la estandarización de producto-resultado dice, no especifica esa receta, sino que indica cómo tiene que ser el resultado. ¿No? Si estamos hablando de una comida, en todo caso, bueno, será, no sé, qué dimensiones tiene que tener. Si estamos hablando de una torta, por ejemplo, si la torta va a ser cuadrada, redonda, los sabores que tiene que tener, en fin, y el decorado que tiene que tener, y punto, pero no le especifico a la persona que tiene que hacer esa actividad cómo tiene que hacerla. Le digo qué resultado quiero obtener. Para llevarlo a un proceso industrial o de actividad productiva, es como encargarle un trabajo, no sé, a un tercero, no sé, a alguien que, no sé, un carpintero que quiero que me haga un determinado mueble. Yo no le digo al carpintero cómo tiene que ir a cortar, cómo tiene que cepillar, cómo tiene que pintar. Yo le doy las dimensiones,
Le digo, quiero un mueble con estas dimensiones, que tenga 4 estantes, con 2 puertitas o 3 puertitas, que las puertas se abran así, se corran o como fuere. Le doy el diseño del producto que quiero y él, si es un carpintero o no sé, no importa la especialidad, cualquiera fuere, lo realiza de acuerdo a su saber y entender. Y el último, estandarización de destreza, que tiene que ver con los conocimientos, es cuando esas tareas que tienen que realizar esas personas son realizadas por profesionales, por un abogado, por un ingeniero, por un médico, por un contador, por un arquitecto, no importa, alguna tarea profesional, insisto, en donde especifico qué destrezas tiene que tener. Yo no le puedo especificar, por ejemplo, a un médico cómo tiene que llevar adelante la tarea de curar una determinada enfermedad. No hay alguien que le diga al médico cómo tiene que hacerlo. El médico ya tiene una capacidad y una destreza y un conocimiento que fue hecho previamente en todo su estudio universitario para atender una determinada patología, una determinada enfermedad de una persona. Si yo necesito en una organización que alguien diseñe un producto que tiene que funcionar, un motor, por ejemplo, para un vehículo, entonces tengo un ingeniero mecánico o alguien que sabe cómo diseñar ese motor y diseña ese motor y no le estoy indicando a ese ingeniero cómo tiene que hacer su tarea de diseño de ese producto. Entonces, por eso contrato a un ingeniero mecánico para que me diseñe el motor del auto que voy a fabricar. En el caso de los médicos, contrato en un hospital a un médico especialista en, por ejemplo, no sé, de enfermedades del corazón o de pulmonar o tetra o de especialistas de enfermedades de niños, etc. Entonces, lo contrato de acuerdo a sus conocimientos y a sus destrezas para atender ese tipo de necesidades. Estas son las 3 estandarizaciones posibles que se pueden dar para coordinar esas tareas. Para coordinar las tareas que hagan todos estos, ¿no? Y más las otras 2, de ajuste mutuo y de supervisión directa. Bueno, no sé si se entendió básicamente estas tareas esta forma de estandarización y de coordinación de las tareas. Pero básicamente para terminar un poco la idea de por qué necesito coordinar las tareas dentro de una organización y de buscar mecanismos de coordinación de las tareas, es porque lo que quiero que la organización, que habíamos definido que funciona como un sistema coordinado, precisamente funcione como un sistema coordinado. Y para poner un ejemplo, fuera de una organización cualquiera, me gusta poner el ejemplo de una orquesta. Imaginen una orquesta integrada por varios músicos, una orquesta clásica, si quieren, donde hay muchos músicos, no sé, hay violinistas, hay percusionistas, hay instrumentos de viento, piano, instrumentos de cuerda, etcétera, etcétera, donde hay, no sé, 50 músicos, un director de orquesta, y hay una partitura que tienen que ejecutar estos músicos para que interpretar una obra, no sé, de Mozart, de Beethoven, de lo que fuere. La idea es que esa orquesta, cada uno de los integrantes de esa orquesta, funcionen coordinadamente, así que ejecuten cada uno de los instrumentos de acuerdo a la partitura que cada uno tiene, en el momento exacto, ¿no? Que vayan coordinados todos estos músicos, ¿no? Que coordinen las actividades que te hace cada uno para que quienes estén escuchando la ejecución de esos instrumentos escuchen esa obra que, no sé, que escribió algún artista, ¿no?
Si cada uno hiciera o ejecutara su instrumento en el momento que se les antoje y como quiera, lo que vamos a escuchar, la superposición de todos esos instrumentos, es ruido, ¿ok? No vamos a escuchar música. O por poner un ejemplo también, aquellas, no sé, ballets en donde todos los integrantes coordinan los movimientos para que parezca un movimiento conjunto y coordinado todos ellos. Bien, pero en el caso de la orquesta aparecen estos 5 mecanismos coordinadores. Ajuste mutuo, supervisión directa y estandarizaciones. Y si se entendió el ejemplo, me gustaría que ustedes me den algún ejemplo dentro de esa actividad de la orquesta, de cómo podrían distinguir alguna actividad de coordinación, como puede ser ajuste mutuo, supervisión directa, o alguna estandarización que pudieran distinguir en una orquesta, ¿no? Donde hay un director, una obra musical que hay que ejecutar, y los 50 o 30 o 40 músicos en escena. ¿Me No pueden dar algún? no serían las partituras, por ejemplo, que dicen el tiempo de cada uno. Muy bien, las partituras sería una manera de coordinar. ¿Y cuál de todas estas 5? ¿Cuál te parece que representaría la partitura como mecanismo de coordinación? Estaría dentro de la planeación. ¿La planeación? ¿No podría ser estandarización? Sí, estandarización. ¿Estandarización de cuáles de las 3? De la producción. O del proceso del trabajo. De proceso sería más bien, ¿no? Porque es como, por llevarlo a alguna, me estaría haciendo un ejemplo tirado un poco de los pelos, ¿no? Pero si yo no sé de música tampoco, y no sé si hay alguien acá en el grupo que sabe de música, pero como que la partitura te indica qué nota tengo que ejecutar en mi instrumento, ¿no? Como que es una estandarización, por llevarlo a algún ejemplo bastante tirado de los pelos, insisto, a una especie de estandarización del proceso que tiene que hacer ese músico para que, bueno, ejecutar su instrumento en particular de acuerdo a cómo escribió la obra musical el autor, ¿no? Entonces, la partitura aparece, entiendo yo, como una estandarización del proceso de trabajo comparado con un proceso productivo. Bien, ¿pueden distinguir algún otro mecanismo coordinador en esa orquesta para que funcione coordinadamente? El que golpea los palos en la batería, que golpea 1, 2, 3, no estaría haciendo un ajuste mutuo, como que hace el timing para que entren todos al mismo tiempo. O sea, para arrancar todos al mismo tiempo. Como Ajá. tener no Sí. sé cómo sería la palabra específica, pero sería como para salir todos juntos. Bien. Sí, eso podría ser, efectivamente. Digamos, la idea de ajuste mutuo recordemos, es un poco la comunicación informal entre un grupo de personas que tiene que ejecutar alguna actividad. Por ejemplo, no sé, el grupo de violinistas o el grupo de percusionistas, por ejemplo, que entre ellos, de alguna manera, algún detalle, alguna cuestión que no esté controlada por la estandarización o por la supervisión directa, puedan darle la libertad para que entre ellos se pongan de acuerdo con algunas cuestiones en particular de las actividades que ellos tienen que realizar, o de todo el grupo, ¿no? Ahí tiene que ver un poco más el tema de ajuste mutuo. Pero también esta orquesta tiene un director, ¿no? Por lo general alguien que está en la batuta, ¿no? Y ahí ven algún mecanismo coordinador. ¿Cuál mecanismo coordinador imaginan que tiene el director de la orquesta dentro de estos mecanismos coordinadores? La supervisión directa. La supervisión directa. Ahí se podría distinguir o hacer un paralelismo donde el director de orquesta es el que va dando las órdenes generales de cómo tienen que ejecutar o con qué intensidad tienen que ejecutar. Tampoco, insisto, sé muy bien qué hace un director de orquesta, yo lo veo nada más, pero no soy músico ni mucho menos,
y para llevarlo a un paralelismo, ese director de orquesta de alguna manera va dando indicaciones particulares de cómo quiere a cada integrante de esa orquesta que ejecute su instrumento. ¿Qué más? Profe. ¿Aparece? Sí. Entonces una orquesta sería un ejemplo de la coordinación vertical, ¿no? ¿En qué sentido me querés decir con la coordinación vertical? Habíamos visto no una coordinación, sino una especialización vertical, que tiene que ver con la división de tareas, ¿no? Habíamos visto que la división de tareas puede ser horizontal y vertical, pero acá, en todo caso, puede haber la estandarización vertical tiene que ver con quién planifica o decide lo que otros van a ejecutar. Puede que sea el director de orquesta, que es el que toma las decisiones a lo mejor de no sé qué obra van a hacer en esa orquesta, pero bueno, eso habría que verlo ya en la orquesta en particular. Ahí no, ese ejemplo en la orquesta no me sirve muy bien de la especialización horizontal y vertical. Sí, sí. No confundan las especializaciones de las tareas con la coordinación de todas esas tareas. Acá sí hay claramente en una orquesta, a lo mejor una especialización horizontal en donde están los que se especializan en tocar un determinado tipo de instrumento, instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión, etcétera, etcétera. Ahí sí hay una separación, una especialización, si se quiere, horizontal. Pero lo otro, de especialización vertical, ya me parece tirar un poco de los pelos de verlo ahí en la organización. Pero les decía, vimos que aparecía ajuste mutuo entre los músicos que pudieran entre ellos definir alguna cuestión, supervisión directa que la realizaría el director de la orquesta y una estandarización de procesos que era la partitura. Nos quedan otros dos mecanismos, estandarización de producto, de resultado y estandarización de destrezas o conocimiento. ¿Ven algo allí que aparezca en esta orquesta que estamos usando como ejemplo? ¿El conocimiento de cada uno de sus instrumentos? Claro, ¿no? Yo necesito, por ejemplo, si hace falta alguien que toque el piano, bueno, tendrá que ser alguien que tenga destrezas para tocar el piano. Si tengo que poner a un violinista que tenga destreza en tocar el violín o tocar una guitarra o el instrumento, la trompeta o lo que fuere. Entonces ahí necesito estandarizar qué conocimiento o qué destrezas tiene que tener ese músico para ejecutar. A lo mejor, bueno, que nada, lo escucho. Bueno, vos sabés tocar el piano, vení a ver si te doy una partitura y la ejecutás y alguien que sepa dirá si sabe o no sabe. Tendrá que estudiar o tendrá que mostrar que tiene algunos conocimientos previos de música para poder ejecutar ese instrumento. Y la estandarización, nos queda una, que a lo mejor es más difícil de ver, que es la estandarización del resultado en sí, del producto en sí. A lo mejor es más difícil de verla, digo, pero, a ver, las obras de todos estos compositores, cada orquesta le da su propia impronta, no su propia forma de ejecutarla, que posiblemente el autor no haya definido con claridad de cómo él prefería que se ejecutara. Hay orquestas que tienen ciertos instrumentos y otras orquestas que tienen otros tipos de instrumentos y ejecutan a lo mejor la misma obra, pero tiene que ver con eso, ¿no? La estandarización del producto, con que la impronta o cómo te ofrece esa misma obra musical cada orquesta define esa organización, si podemos definirla como una organización, esa orquesta de músicos, define cómo ejecutar y cómo llevar adelante esa obra musical. Cada orquesta tiene su propia definición en particular del resultado de esa obra. Si escuchamos, digo, cualquier obra musical ejecutada por una orquesta o por otra orquesta, más allá de que los sonidos
obviamente las notas son las mismas, pero el resultado que oímos es diferente en cada grupo de orquesta, y depende quién es el que la dirija y quiénes son los integrantes o qué instrumentos tienen en esa orquesta, ¿no? ¿Se entiende el ejemplo? Lo saqué un poco del esquema de la empresa, de la fábrica, pero básicamente la idea es esa, ¿no? El ajuste mutuo, que tiene que ver con la charla informal entre los miembros que tienen que ejecutar una tarea, un supervisor directo, que hay un director, un jefe, un responsable que dice, vos haces esto, vos haces aquello, y la estandarización que la realiza un tercero, otro externo a ese grupo que está ahí, porque escribió la partitura, que son los procesos de trabajo, o escribió los procedimientos de trabajo que tienen que realizar los operarios. La estandarización de producto, que bueno, puede que la organización o el gerente o el jefe del área que define cómo quiero ese producto en particular, diferente de otra empresa que fabrica lo mismo, que es fabricante de autos Renault, tiene su diseño de producto y su estandarización de producto diferente al fabricante Volkswagen, ¿no? Cada uno tiene, más allá de que el auto es el mismo, son similares, tienen más o menos las mismas prestaciones y compiten en el mismo mercado, pero cada uno tiene su diseño, su forma, su estandarización de cada uno de los resultados de ese producto. Bueno, la estandarización de destreza y conocimiento tiene que ver con la actividad profesional. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que volvamos algo para atrás? ¿O vamos terminando? Vamos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pero quiero terminar porque ya va a venir la próxima clase. El último punto de temas de parámetro que vamos a ver hoy tiene que ver con la formalización del comportamiento. Y vamos a ver no sé si alguien tiene idea de lo que significa la formalización del comportamiento. ¿Alguien tiene idea de qué me refiero con la formalización del comportamiento? Imagino que no. 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 Bien, ¿puedo hacer cualquier cosa en una empresa? No sé, alguien que trabaje en alguna empresa, ¿lo dejan hacer lo que se les antoje? Ir a la hora que quieran, hacer la actividad que quieran. No. Por lo general no, ¿no? Bien, se trata de eso, de establecer reglas, políticas, procedimientos, esto que veíamos recién, la estandarización de los procesos de trabajo. La idea es limitar la libertad de los trabajadores, digamos. Le digo a cada uno qué espero de cada uno de ellos y cómo tiene que hacer la tarea. La idea es regular el comportamiento de las personas al realizar el trabajo, por eso se llama formalización del comportamiento. Estoy estableciendo cómo se tienen que comportar esas personas frente a la tarea que se le encomendó, a la tarea que pido que les hagan. Acá, cuando hay alguien que tiene que ejecutar una tarea, el poder pasa, ¿no?, de quién, el poder de cómo debe ser hecho el trabajo pasa a quien diseña las especificaciones. Si hay un analista de la tecnoestructura, alguien que establece los procedimientos, estandariza el procedimiento de las tareas que tienen que hacer los demás, entonces le quito el poder a esa persona de cómo tiene que hacer las tareas y ese poder lo tiene alguien de la tecnoestructura que lo diseña de acuerdo a su saber y entender y a cómo tiene que hacer esa actividad para que, no de cualquier manera, ¿no? No es que lo estoy obligando a hacer una tarea que no corresponde, ¿no? Lo estoy diciendo cómo tiene que hacer la tarea para que esa actividad se haga de la manera más eficiente posible, ¿no? La idea es ser más eficiente en el desarrollo de las actividades. Esa es la idea. Y esta idea de la formalización, cuando establezco normas, reglas y políticas, conduce a esta especialización vertical, a esta separación entre quien planifica, quien diseña las reglas y los procedimientos y quien ejecuta las tareas, ¿no? Alguien dice lo que hay que hacer, cómo se deben comportar y otros
realizan esa actividad. Se trata de eso, la formalización del comportamiento. Y acá van a aparecer organizaciones, lo vamos a ver, donde hay muchas reglas, muchas normas, mucha formalización del comportamiento, donde hay cosas claramente que se esperan que se hagan y cosas que claramente no se quieren que se hagan. Y los objetivos de esta formalización del comportamiento que se da en las organizaciones tiene que ver con estos, ¿no? Los objetivos son estos 4. Primero, reducir la variabilidad en el comportamiento de las personas. Que las personas se comparten, esto no es fácil, pero la idea es que se comporten de una determinada manera para tratar de controlarlo y predecir qué va a hacer esa persona, cada operario, cada jefe, cada integrante de la organización. Esperamos que se mueva dentro de determinados límites. De alguna manera le estoy poniendo límites para hacer la actividad. Y ahí requiere tareas que requieren una coordinación clara y precisa, ¿no? De cómo se tiene que hacer. Hay actividades que son que necesitan mucha coordinación, digamos, a ver, por poner un ejemplo, una actividad de un cuerpo de bomberos, ¿no? Supongamos un cuerpo de bomberos, donde está está claramente quién es el que va a manejar el camión de los bomberos, quién va a bajar la escalera, quién va a conectar la manguera. No podemos, si tenemos un cuerpo de bomberos que tiene que ir a atender una emergencia, no es posible que no haya claramente las responsabilidades y qué se espera de cada uno de ellos. Porque si se tiene que poner a decidir y hacer una asamblea para ver quién se va a encargar de cada una de las tareas en el momento de la urgencia, de la emergencia, cuando lo realicen y lo organicen, probablemente ya sea demasiado tarde, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con seguridad, de cómo proceder por cuestiones de seguridad para realizar esa tarea. En el caso, no sé, de piloto y de copiloto de un avión, que claramente tienen que seguir cada vez que despegan una serie de procedimientos y de controles, de indicadores de la aeronave, en qué situación están, si están funcionando, si están bien las presiones, si están bien las tensiones, etcétera, etcétera, para ver que todo, las cuestiones de seguridad de esa aeronave antes del despegue, que es una situación bastante crítica, se realicen siempre, independientemente de cuántas miles de veces por semana, por día, esos pilotos de avión tengan que realizar esa tarea, y se tiene que realizar de esa manera. Está claramente definido y establecido de seguir ese protocolo antes del despegue para evitar problemas posteriores. Y también el objetivo segundo es establecer el mejor procedimiento, insisto, para hacer el procedimiento más eficiente en las tareas, divididos horizontalmente, especializados horizontalmente a través de la estandarización de procesos. Lo que hago es estandarizo el proceso, que lo hice en una lista de la tecnoestructura, que establece el mejor procedimiento, el procedimiento más eficiente para realizar tal o cual actividad productiva o administrativa dentro de la organización. Otro objetivo es asegurar la imparcialidad de la atención de los clientes, ¿no? Muy común cuando uno llama a alguna compañía y te atiende a alguien y siempre siguen un protocolo, ¿no? de preguntas o de respuestas frente a no sé, lo que el cliente requiere, o seguir siempre una imparcialidad para que todos los clientes frente a esa atención, tanto presencial como, no sé, virtual o telefónica, se los atienda a todos por igual. Y otro objetivo de la formalización, tal vez más subjetiva, es mantener una orden y una prolijidad. Por ejemplo, que cada uno, depende del área en que esté, tenga una misma vestimenta, ¿no? En un hospital, en un sanatorio, los médicos
tienen un guardapolvo blanco, no sé, las enfermeras un guardapolvo celeste o de otra forma, los que son camilleros otro, los que son que sirven la comida tienen otra vestimenta, como dar una idea subjetiva, si se quiere, de orden y de prolijidad de acuerdo a la vestimenta, por ejemplo, que utilizan cada uno. Esos son un poco los objetivos por los cuales se formaliza el comportamiento dentro de la organización. Y para terminar con esta idea de la formalización del comportamiento, lo que ocurre, en definitiva, es que puedo tener organizaciones donde hay mucha formalización del comportamiento, que la vamos a definir como organizaciones burocráticas, y aquellas que no tienen mucha formalización del comportamiento, que son mucho más libres, y que la vamos a definir como orgánicas. Después la semana que viene vamos a ver algunos ejemplos y por qué a veces son más burocráticas o no. Con respecto al término burocrática o orgánica, son definiciones que tienen que ver con esta definición de formalización del comportamiento, pero no es el término peyorativo de lo que uno puede entender como burocrática, ¿no? De una organización lenta, donde no se resuelven las cosas. No se trata de eso, se trata de una definición que tiene que ver con el nivel de formalización y de estandarización de cada uno de los procesos y de los procedimientos que tiene, de normas que tiene la organización. Entonces definimos a las organizaciones burocráticas o estructuras burocráticas, a las organizaciones que utilizan principalmente a la formalización del comportamiento para lograr la coordinación. En una estructura burocrática su comportamiento es predeterminado o predecible, en consecuencia está estandarizado. Hay mucha estandarización, tanto estandarización de procesos, de cómo se tienen que hacer las cosas, estandarización de productos o de resultados y estandarización de destrezas y de conocimientos que tienen que tener las personas para realizar cada una de esas tareas. Todo está arreglado, está normado y está estandarizado. Esa es la idea de una estructura burocrática. En cambio, una estructura orgánica no enfatiza en la estandarización. Y la coordinación se basa de dos maneras, o de arreglos flexibles, que permite el ajuste mutuo, o de la supervisión directa. Este tipo de estructura, ya vamos a ver, es más flexible, es más fácil adaptarla a situaciones cambiantes, a diferencia de una estructura donde hay mucha burocracia no, es una estructura burocrática donde todo está establecido por normas y por reglas. En definitiva, lo que tengo es que a más estandarización y a más, eso significa más formalización, voy a tener una estructura burocrática, y por el contrario, si no tengo estandarizaciones o no utilizo ninguno de los mecanismos de estandarización para coordinar la actividad, decimos que las organizaciones son orgánicas. Por lo general, en áreas como partes como la cumbre estratégica se manejan de esta manera, donde no hay estandarización, no puedo estandarizar la actividad de un gerente, del gerente general, no puedo estandarizar esas tareas, y sí puedo estandarizar las tareas repetitivas, operativas del núcleo operativo. Entonces, el núcleo operativo por lo general tiene un tipo de estructura más bien burocrática, y en la cumbre estratégica tengo más bien una estructura orgánica. Pero después vamos a ver que va a haber organizaciones que tienen más este formato de ser más flexibles y orgánicas, y otros que tienen un formato más rígido, que es estructuras donde hay mucha estandarización, muchas normas, pero tienen sus pros y sus contras, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son los pros y los contras de cada una de estas dos tipos de estructuras dada por esta idea de la formalización del comportamiento. Bien, y hasta acá llegamos por hoy, que ya es la hora justa como para que, no sé si se llegan a tiempo a la próxima clase. Si queda alguna duda, se los dejo para la semana que viene.